Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. Bueno, hoy día vamos a seguir con la segunda parte de inteligencia artificial generativa con Microsoft 365 en su parte 2, como recién comentábamos. ¿No es cierto? Entonces, vamos a continuar. Cabe recordar, como siempre, al inicio de cada webinar, que estos videos o este material educativo, contenido educativo, llega a ustedes gracias al proyecto Poeta DigiSpark. Vamos a continuar. Entonces, como estábamos viendo, Microsoft 365, ¿ya? ¿Qué es lo que es Microsoft 365? Bueno, es una suite de productividad en la nube que incluye herramientas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams y SharePoint. Es una plataforma integrada que permite la colaboración y el trabajo eficiente en línea, ¿ya? Hay una versión de escritorio que es Microsoft Office, ¿no es cierto? Que contiene los mismos aplicativos, pero los tres más grandes o más conocidos, ¿no es cierto? O los más usados, que es Word, Excel y PowerPoint. En este caso es Microsoft 365, el cual es una aplicación, ¿no es cierto? Un aplicativo o una plataforma en línea que nos permite ser tremendamente productivos en cuanto a estudios, a trabajo, etcétera. Entonces, acá tenemos la IA o la inteligencia artificial más, ¿no es cierto? Microsoft 365, lo que nos amplía a una gama tremendamente amplia, ¿no es cierto? Que también es la importancia de la inteligencia artificial en Microsoft 365. Entonces, la inteligencia artificial se integra en Microsoft 365 para automatizar tareas repetitivas, proporcionar análisis de datos y ofrecer recomendaciones inteligentes. Esto mejora la productividad al reducir la carga de trabajo manual y ofrecer insights valiosos, ¿no es cierto? Uno de los beneficios claves que los vimos también en el anterior webinar, ¿no es cierto? Asincrónica, que es la eficiencia. En cuanto a qué, a la automatización de tareas rutinarias, libera tiempo para trabajos de mayor valor o mayor importancia o urgencia. También tenemos la precisión, que la inteligencia artificial ayuda a minimizar errores al ofrecer sugerencias basadas en datos y contextos o diversas o diferentes situaciones. Y por último, la inteligencia, que proporciona análisis y recomendaciones que ayudan en la toma de decisiones estratégicas, ¿no es cierto? Vamos ahora con este aplicativo conocido, ¿no es cierto?, como SharePoint, ¿no es cierto? Vamos a ver. En SharePoint, ¿ya? Tenemos distintas cosas que podemos hacer o distintas tareas, como la automatización de procesos y flujo de trabajo. Dentro de la automatización de procesos está la creación de flujos de trabajo automáticos para tareas repetitivas como aprobaciones y notificaciones, utilizando inteligencia artificial o IA para mejorar la eficiencia operativa. También tenemos la búsqueda inteligente y las recomendaciones de contenido. En cuanto a lo primero mencionado, que es la búsqueda inteligente, la inteligencia artificial mejora la búsqueda en SharePoint, proporcionando resultados más relevantes y contextuales basados en el contenido y el comportamiento del usuario. Luego tenemos las recomendaciones de contenido, que sugiere documentos y recursos relevantes basados en el historial de uso y las necesidades actuales del usuario. Luego tenemos este aplicativo que es Microsoft To Do and Planner, ¿no es cierto? Que aquí tenemos que nos ayuda a realizar es la sugerencia de tareas y la organización inteligente. Luego primero tenemos las sugerencias de tareas. La inteligencia artificial sugiere tareas y recordatorios basados en patrones de trabajo y prioridades establecidas, ayudando a gestionar la carga de trabajo de manera más efectiva. Y también tenemos dentro de Microsoft To Do and Planner, ¿no es cierto? En cuanto a la inteligencia artificial, tenemos también que nos ayuda a la automatización de asignaciones. ¿Esto qué se refiere? A que asigna tareas automáticamente a miembros del equipo basándose en la disponibilidad y las habilidades, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. Y por último tenemos el seguimiento,
¿Qué se refiere al seguimiento? Bueno, una vez más, las herramientas de inteligencia artificial utilizan, ¿no es cierto?, su capacidad para rastrear el proceso de tareas y proyectos, proporcionando actualizaciones y alertas sobre plazos y rendimientos. Luego tenemos a Microsoft Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft 365 recientemente lanzada. ¿Ya? Tenemos, ¿qué es primero Microsoft Copilot? Bueno, es una característica de inteligencia artificial integrada en aplicaciones de Microsoft 365, la cual fue diseñada para asistir en la creación de contenido, análisis de datos y mucho más. En cuanto a sus capacidades, se encuentran que incluye la generación de texto, análisis de datos y recomendaciones personalizadas para mejorar la productividad. En algunos de los ejemplos o aplicativos que los podemos usar, bueno, lo podemos utilizar, por ejemplo, en Word. Copilot puede ayudar a redactar documentos. En Excel proporciona insights basados en datos o pequeñas ayudas o recomendaciones basadas en datos. En PowerPoint sugiere mejoras en el diseño de presentaciones. Luego tenemos Azure IA, ¿no es cierto? Que, bueno, Azure IA, ¿cuáles son los servicios que ofrece este aplicativo? ¿No es cierto? O este apartado, o esta gestión que podemos usar, o herramienta que podemos usar dentro de Microsoft 365. Bueno, Azure AI o IA proporciona servicios como el aprendizaje automático, la visión por computadora y el procesamiento de lenguaje natural que potencian las capacidades de inteligencia artificial en Microsoft 365. Algunos de los ejemplos de servicios y APIs utilizados son en el primer apartado en servicios. Bueno, tenemos Azure Cognitive, ¿no es cierto? Cognitivo y servicios para reconocimiento de imagen, análisis de sentimientos y más. O sea, es un aplicativo, es una IA, una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda, ¿no es cierto?, a reconocer imágenes, a hacer análisis de sentimientos, análisis de textos, ¿no es cierto?, a rescatar ideas claves dentro de un texto o ya sea audio, ¿no es cierto? Y también tenemos APIs, ¿ya? Las APIs son para integrar modelos de inteligencia artificial en aplicaciones, permitiendo una personalización y extensión de las funcionalidades existentes. APIs es como un complemento que nosotros podríamos agregar a cualquier aplicativo que no utilice inteligencia artificial, porque esta API no necesariamente tiene que ser de inteligencia artificial, pero con Azure AI o IA permite integrar una API con inteligencia artificial. Luego tenemos la privacidad y seguridad en IA, ¿no es cierto? Tenemos distintos aspectos de seguridad y privacidad relacionados con la inteligencia artificial, como son la protección de datos, que a nosotros, o se trata, ¿no es cierto? Se define que tenemos que asegurar que los datos personales y corporativos estén protegidos en todas las aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial, cumpliendo con las normativas de privacidad. También, por otro lado, tenemos el cumplimiento normativo. Microsoft cumple en regulaciones como GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, y CCPA, que es la Ley de Privacidad del Consumidor de California, asegurando la protección de datos de los usuarios. Y también las políticas y prácticas de Microsoft, que son las políticas de privacidad y las políticas de seguridad. Luego, por último, aquí tenemos, ¿no es cierto?, Microsoft Office o Microsoft 365, que tenemos OneDrive, Word, Excel y PowerPoint y todos los que vimos SharePoint, ¿no es cierto? Tenemos también Teams y un etcétera, una variedad de aplicativos que nos ayuda a facilitar nuestra vida o a simplificarla. Y tenemos el futuro, ¿no es cierto?, de la IA. En Microsoft 365, bueno, tenemos tendencias emergentes y desarrollos futuros, como avances en inteligencia artificial o IA generativa, mayor integración con Machine Learning adaptativo y tecnologías emergentes que impulsan la personalización y automatización, disculpen. También una predicción, ¿no es cierto? Que, bueno, que se genera Microsoft 365 es que la IA en Microsoft 365 evolucionará
para ofrecer una integración más profunda en los flujos de trabajo cotidianos, aumentando la automatización e inteligencia contextual. Sin ir más allá, bueno, Microsoft 365 ofrece una licencia, lo invito a visitar, ¿no es cierto? Las páginas, ¿no es cierto?, de Microsoft 365 o Microsoft.com para obtener más información sobre aquello y realmente usen la integración de la inteligencia artificial en Microsoft 365 para poder facilitar y simplificar ya sea sus estudios, trabajos, etcétera. Ha sido un agrado presentarle esta parte 2, ¿no es cierto?, de Microsoft 365 con la integración de inteligencia artificial. Que tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo cuando estén visualizando esta webinar. Hasta el próximo video en vivo.